Hoy voy a estar explicándole un breve resumen sobre lo que es la unidad uno de la asignatura Investigación Educativa, ¿sí? Dentro del contenido nosotros vamos a ver temas como origen de una investigación, lo que es el marco teórico, definición del tipo de investigación, y la metodología que nosotros vamos a estar utilizando son exposiciones del docente, lecturas y análisis de temas relacionados con el curso, investigaciones individuales y grupales, presentaciones y charlas, entre los recursos proyector multimedia, biblioteca, bibliografía, libro de referencia, guías didácticas, entre otras. ¿Sí? El origen de una investigación puede variar según el contexto y el propósito de lo que es la investigación en sí. Sin embargo, en términos generales, una investigación puede originarse a partir de los siguientes motivos. Uno, para identificar lo que es un problema o una necesidad. Otro es por mera curiosidad científica. Otros para tener lo que es revisión de la literatura, por experiencias personales o por la necesidad de actualizar o validar ciertos conocimientos. Dentro de los puntos básicos que siempre van a estar en una investigación es el problema, porque si nosotros no tenemos un problema, no vamos a tener una investigación. Hipótesis que después deben ser validadas, ¿sí? Los objetivos, porque es lo que nosotros queremos alcanzar. La metodología que vamos a utilizar, el marco teórico que es toda esa revisión de literatura que nosotros realizamos, los resultados obtenidos en la investigación y qué conclusiones nosotros podemos tener sobre esa investigación que nosotros realizamos, ¿sí? Dentro de lo que son los fundamentos de la investigación educativa, tenemos 6. Una que tiene que haber objetividad, tiene que ser con rigor científico, ¿sí? Nosotros no podemos realizar una investigación porque sí y porque no tenga un contenido científico, ¿sí? La contextualización, la ética, la participación activa y lo que es la transparencia. Dentro de lo que es el planteamiento del problema, ¿sí? Nosotros vamos a tener que desarrollar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema que se va a investigar? ¿Por qué es importante investigar este problema? ¿Qué se sabe sobre el problema hasta el momento? ¿Qué aspectos del problema son desconocidos o no han sido investigados? O sea, ¿qué es lo nuevo? ¿Sí? ¿Y cómo podemos abordar el problema? O sea, ¿qué nosotros vamos a hacer? Porque si nosotros estamos realizando una investigación, no es solamente para que quede plasmada. Deberíamos hacer algo para solucionar esos problemas, ¿sí? Entonces tiene que ser en un lugar específico, en un periodo específico, ¿sí? Entonces, dentro de lo que vemos en lo que es un planteamiento de investigación, tenemos los siguientes elementos. Título, ¿sí? Que es la expresión sintética y precisa del tema que se va a investigar. Lo que es la introducción, que se debe contextualizar el tema de investigación, explicando la importancia y justificación de la investigación. Y es importante que la introducción sea clara, concisa y atractiva para el lector. Planteamiento del problema, que se debe definir el problema que se va a investigar, justificando lo que es su relevancia y describiendo las lagunas del conocimiento que se pretenden elaborar. Los objetivos que deben ser generales y específicos y deben ser alcanzados. Lo que es la hipótesis, se puede plantear una hipótesis, una serie de hipótesis que se pueden comprobar cuando uno realiza la investigación o se pueden refutar. El marco teórico, que se debe realizar una revisión bibliográfica, ¿sí? Debemos hacer citas, ¿sí? Citar a los autores, ¿sí? Metodologías, se deben definir los métodos, las técnicas que se utilizarán para recolectar y analizar los datos, los resultados esperados, que se deben describir los resultados que se esperan obtener de la investigación y cómo estos contribuirán al conocimiento y el avance de la disciplina. Dentro de lo que es el problema de investigación, nosotros tenemos que tener claro los siguientes aspectos. Uno, la claridad y la precisión, ya que el problema debe estar expresado de manera clara y precisa, de modo que se pueda entender. La relevancia. El problema debe ser relevante para la disciplina o el área de estudio y debe estar vinculado a las necesidades o problemas de la sociedad. Factibilidad. El problema debe ser factible de abordar mediante la investigación, teniendo en cuenta los recursos, el tiempo, la accesibilidad de información necesaria. Original, el problema debe ser original, ¿sí? Y no haber resuelto en investigaciones previas. Delimitación, el problema debe estar delimitado en términos de tiempo, espacio y población, de modo que se pueda abordar de manera efectiva.
Ustedes dirán, ¿qué viene siendo una investigación? Esto no es más que un proceso dinámico, el cual se destaca por ser riguroso, por tener como objetivo el descubrimiento de nuevos conocimientos, tiene como principales funciones explicar, describir, predecir y controlar fenómenos y acontecimientos sociales naturales. Y dentro de las características de la investigación científica, nosotros tenemos 8 principales. Una que debe ser sistemática, ¿sí? Y tiene como principal requisito la sistematización de todo su proceso, lo cual es aportar rigurosidad en lo que son sus resultados. Otra que debe ser empírica, ya que todos los resultados que arroje esta investigación de tipo científico deben poder contrastarse con lo que nosotros vivimos en la realidad. Nosotros debemos hacer comparaciones de lo que nosotros investigamos con lo que es la realidad, ¿sí? Debe ser racional. Otra de sus características se desprende de su lógica y racionalidad, donde deben resaltarse los aspectos objetivos por sobre los subjetivos, ¿sí? Debe ser reproducible. O sea, que todos los resultados arrojados por este tipo de indagación deben poder ser reproducidos, ¿sí? Y deben tener la cualidad de que se cuenta con la sistematización de los procesos, los cuales, al estar ordenados, permiten lo que es su reproducción. Debe abarcar lo que son problemas cotidianos. ¿Sí? Recordemos que la investigación científica se confecciona a partir de hipótesis que deben ser contratadas en el desarrollo del proceso investigativo y debe ser objetiva, ¿sí? La indagación científica siempre va a ser objetiva. Y esto quiere decir que no se concentra en las posturas del investigador, sino que hace hincapié en los hechos de la forma más pura posible. Debe ser provisional, debe estar sujeta a los avances científicos que se producen de manera constante, por lo tanto ninguna investigación científica va a ser eterna, ¿sí? Y debe ser original. Cada investigación debe tener como objetivo el descubrimiento de nuevos conocimientos. O sea, debemos aportar algo más a los conocimientos que ya nosotros tenemos, ¿sí? Este módulo, ¿qué es lo que hace referencia? Hace referencia a cómo elaborar lo que es el marco teórico, haciendo énfasis en su relación con el marco de referencia conceptual. ¿Y qué nosotros vamos a realizar aquí? ¿A qué pregunta nosotros vamos a responder? ¿Cuál es el problema de investigación y por qué es importante? ¿Cuáles son las teorías y conceptos relacionados con este problema de investigación? ¿Sí? ¿Cuáles son las hipótesis o preguntas de investigación? ¿Cuáles son las variables que se van a estudiar? ¿Cuál es la metodología que se va a utilizar en el estudio? ¿Y cuáles son las limitaciones y cómo se abordará? ¿Sí? Entonces, el marco teórico debe ser coherente, debe ser claro y debe estar bien estructurado. Debe incluir una revisión de literatura. Siempre cuando nosotros vamos a realizar marco teórico, nosotros debemos citar nuestros autores. ¿Sí? ¿Y cuál viene siendo esa función del marco teórico? Proporcionar una base teórica, o sea, explicar lo que nosotros queremos proponer, pero con base teórica, ¿sí? Con base científica. Identificar también dentro de esa base teórica el problema de investigación, porque ahí debe estar sumergido, ¿sí? Establecer la relevancia del estudio, desarrollar hipótesis o preguntas de investigación y definir lo que son las variables. También utilizar lo que es una guía metodológica, ¿sí? Porque tenemos que saber qué tipo de investigación es, ¿sí? Qué población, qué muestra nosotros vamos a utilizar. Todo eso va en la parte metodológica. Interpretar los resultados, ya que el marco teórico ayuda a interpretar los resultados de la investigación. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros hagamos cuadros y gráficas de lo que es nuestra investigación. Nosotros tenemos que hacer un análisis y todo ese análisis tiene que ir de mano con conocimiento científico que va a estar en lo que es el marco teórico. Identificar también cuáles son las limitaciones del estudio. Esto permite identificar las limitaciones de la investigación y proporciona una base para futuras investigaciones en el campo de estudio. ¿Sí? Dentro de las etapas de la elaboración del marco teórico tenemos que identificar, como ya les dije anteriormente, el problema de investigación. Realizar lo que es una revisión de literatura, que ya les expliqué que se hace con lo que es el marco teórico. Seleccionar qué teoría yo quiero colocar en mi marco teórico, qué conceptos, ¿sí? Desarrollar hipótesis o preguntas de investigación y definir lo que son las variables. Desarrollar la metodología, la población, la muestra, qué instrumento voy a utilizar, realizar un análisis crítico y redactar el marco teórico, ¿sí? Existen también diferentes tipos de investigación. Entonces, porque todas las investigaciones no son iguales, algunas van a ser exploratorias, otras van a ser descriptivas, ¿sí? Entonces,
La exploratoria viene siendo para explorar un tema a profundidad, ¿sí? Con el fin de generar ideas y desarrollar hipótesis para investigaciones posteriores. En la investigación descriptiva se utiliza para solamente describir el problema, ¿sí? Solamente nosotros vamos a describir por qué se da el problema, ¿sí? En la correlacional se utiliza para establecer la relación entre dos o más variables, o sea, se enfoca en recolectar y analizar datos para determinar si existe una relación entre las variables y en qué medida están relacionadas. En la explicativa se utiliza para explicar por qué ocurre un fenómeno o por qué se da una relación entre variables. Y en la experimental se utiliza para establecer una relación de causa y efecto entre variables. Se enfoca en manipular una o más variables independientemente y medir el efecto sobre lo que es la variable dependiente, controlando otras variables que puedan afectar el resultado. Dentro de todos estos tipos de investigaciones, ¿sí? También hay una que es investigación-acción, que se utiliza para abordar problemas prácticos en situaciones reales y para involucrar a los participantes en el proceso de investigación. Dentro de todas estas, las que más utilizamos son las exploratorias, las descriptivas y las explicativas, ¿sí? También hay tipos de estudios en la investigación del comportamiento humano. Por ejemplo, tenemos estudios observacionales, que este tipo de estudios se enfoca en observar y registrar el comportamiento humano en el ambiente natural sin intervenir ni manipular las variables. ¿Sí? También tenemos los estudios correlacionales, que se enfocan en establecer la relación entre dos o más variables sin manipularlas. En los experimentales se enfocan en establecer una relación causal entre variables manipulando una o más variables independientes y midiendo el efecto sobre la variable dependiente. En los longitudinales se enfocan en observar el comportamiento humano a lo largo del tiempo, recolectando datos en diferentes momentos. ¿Sí? En los transversales se enfoca en recolectar datos en un momento dado, o sea, en un periodo, ¿sí? Comparando diferentes grupos o poblaciones. Y en estudios de casos se enfocan en investigar en profundidad un caso particular utilizando diferentes técnicas de recolección de datos para entender los factores que influenciaron en ese comportamiento humano, en ese caso particular, ¿sí? Dentro de las recomendaciones que yo les puedo dejar es que al culminar la elaboración del marco teórico se debe reflexionar o debemos hacernos las siguientes preguntas. Hicimos una revisión adecuada de literatura, se acudió a un banco de datos ya sea de consulta manual o por terminal de computadora, se pidieron referencias por lo menos de los 5 años atrás, o sea, de los 5 últimos años, se consultaron por lo menos 4 revistas científicas, que hay muchas, ¿sí? Que suelen tratar el tema que nos interesa. Se pidieron las referencias de por lo menos 5 años atrás hasta la fecha. Buscamos también en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema o algún estudio parecido. Buscamos libros sobre el tema, al menos en 2 buenas bibliotecas. Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema. Si aparentemente no existen referencias en banco de datos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas y filmotecas, escribimos a alguna asociación científica del área dentro de la cual se encuentre enmarcado el problema. Y esto es importante, ya que la revisión de la literatura que revela estudios se han realizado anteriormente sobre el problema de investigación e indica lo que se está haciendo en la actualidad al respecto, es decir, nos da un panorama sobre el estado de conocimiento en el que se encuentra lo que es nuestra temática de investigación. Muchas gracias.